En esta parte final de la clase vamos a tratar de responder dos preguntas básicas. ¿Por qué se cae el Imperio Romano Occidental? Y también, ¿qué tanta relevancia tuvo la tribu, entre comillas, bárbara y nómada de los hunos, lideradas por el guerrero Atila? Hemos visto testimonios en donde se plantea a los hunos como una tribu violenta, con una muy mala prensa, pero por otro lado también podemos ver este tipo de prensa en donde hay una mirada más crítica y se habla de la mezcla de pueblos, que hubo momentos de la historia en el que tanto los hunos como los romanos pudieron compartir sin tener que matarse, y siempre que se habla de la caída del Imperio Romano se dice que fue por dos hipótesis que son bastante dominantes. La primera, porque no soportaron tantas invasiones de pueblos como los hunos. Pudimos apreciar que la ciudad de Treveris fue prácticamente destruida, y se notó en un dato muy importante que la ciudad pasa de 80.000 habitantes a solo 5.000 habitantes en lo que ya se llama en la historiografía la Edad Media. Y cuando una ciudad es destruida y sus habitantes disminuyen, eso se convierte en un hecho, en un argumento para tratar de decir que por eso fue que se cayó el Imperio Romano. Pero es una explicación bastante minimalista, porque el Imperio Romano se cae por fenómenos multicausales. Había ya un desgaste desde la época de la anarquía militar, de las tetrarquías, sumado a que ya había también un desgaste en la religión politeísta dominante. Y acá entra la segunda hipótesis, que es precisamente por el catolicismo como única religión del imperio que se cae el Imperio Romano Occidental, mientras que por el contrario el esplendor de Bizancio, que luego es llamado Constantinopla, es el que reemplaza también el Imperio Romano, que es considerado oriental, pero que en personajes como Arcadio seguimos viendo que ese imperio realmente reemplaza en gran parte el Imperio Romano Occidental. Y en la clase siguiente vamos a ver cómo desde las cruzadas se puede notar esa hipótesis, que la cruzada tiene como fin la conquista y la reconquista de Jerusalén, considerada como la Tierra Santa por la religión dominante. Cuando analicemos la clase siguiente de las cruzadas, vamos a notar que se dan básicamente por tres razones. La primera, porque hay una intolerancia entre cristianos y musulmanes, y también hay una ambigüedad con el nuevo Imperio Romano Oriental, que es el Imperio Bizantino, porque en algunas cruzadas los bizantinos pelean aliados con los cristianos contra los musulmanes. Sin embargo, en otras cruzadas los bizantinos se alían con los musulmanes contra los cristianos. Por eso se habla de 9 cruzadas, que son bastante rigurosas,
que abarcan casi 300 años. En la próxima clase vamos a estudiar el Imperio Carolingio, las 9 cruzadas y también otras cruzadas que son muchas veces ocultadas por la historia oficial porque son genocidios, como la cruzada albigense contra los cátaros, en donde cristianos matan a cristianos. Y también se perpetúa esa persecución que habíamos visto en esta clase contra el cristianismo arriano y contra cualquier cristianismo que se salga de la ortodoxia de Roma. El nestorianismo fue otra secta que también fue perseguida por las mismas razones. Así que esa segunda hipótesis de la caída del Imperio Romano por el tema de la hegemonía de la religión con un solo Dios también es válida, pero insisto en que la caída del Imperio Romano también tuvo razones políticas, económicas, culturales y no solamente razones religiosas o razones militares, que si bien es cierto Atila sale derrotado en esta guerra que ahorita estamos escuchando, Atila debilita bastante el Imperio Romano. Entonces, esta victoria de esa coalición de romanos y germanos contra Atila es una victoria pírrica, porque realmente en Chalons ellos pierden mucha fuerza y a veces perder es ganar un poco, pero a veces también ganar es perder un poco. Y acá, si bien es cierto, Atila sale derrotado, de todas maneras Roma queda cada vez más desprestigiada, queda con algunas provincias perdidas, las guerras civiles se mantienen, el fanatismo religioso ya es un fanatismo de los que creen en un solo Dios contra el que creen o los que creen en varios dioses. Y con esto de la prohibición a cultos paganos se evidencia. Y no solamente a cultos paganos, sino también a otras formas de cristianismo. Y acá también hay un hecho histórico muy importante, que es como Alarico saquea a Roma. Una Roma que ya había sido saqueada por pueblos, entre comillas, bárbaros, como los hunos y como los vándalos. Y quiero hacer un ejercicio semántico, histórico y político con el concepto de vándalos. Hoy día el adjetivo de vándalos es muy peyorativo. Es tan peyorativo que a alguien que hace disturbios no le gusta que le digan vándalo, le gusta que le digan manifestante, protestante, pero no vándalo. Y eso viene desde acá. Y eso demuestra lo mucho que pesa en nuestra cultura la herencia romana. Así que quiero plantear la última hipótesis para pasar al último bloque de la clase. Y la última hipótesis es muy sencilla. El Imperio Romano nunca se cayó, se transformó. Esa hipótesis he tratado de demostrarla hace muchos años, básicamente con los siguientes argumentos. Cambiar de religión no significa perder la hegemonía, simplemente gobernar con otra institucionalidad. El Vaticano se vuelve muy fuerte en esos 1000 años de la Edad Media, que lo vamos a estudiar en la próxima clase. Entonces, no se puede caer algo que mantiene rituales parecidos, hegemonías similares, guerras parecidas, conquistas. Entonces, yo siempre he dicho que la caída del Imperio Romano es una farsa historiográfica de la hegemonía. El Imperio Romano realmente no se cayó, cambió de religión,
cambió de religiones paganas, politeístas, a una religión monoteísta, que es una construcción que tiene mezclas de esas religiones paganas, pero que se basa fundamentalmente en una religión antigua como el judaísmo. Esa hipótesis es bastante polémica, pero se puede sostener con argumentos, y de hecho, en la próxima clase también vamos a seguir sosteniéndola con hechos. En el último bloque quiero que analicemos por qué se cae también la dinastía valentiniana, la teodosiana, que son las últimas del Imperio Romano de Occidente.